¿Y si tu signo zodiacal fuera un guerrero? La historia de la humanidad está llena de historias de guerreros que sobresalieron en sus batallas. Si tu signo zodiacal se convirtiera en un guerrero, ¿cuál sería? Aquí tenemos que empezar por el más obvio de todos, el que no cabe duda de su rectitud y su afán de llegar a la perfección. De aquel que no sonríe, que parece frío, sin sentimientos, parece de hierro. Donde cualquier otro trataría de hacerse a un lado o de escapar, este permanece como un bloque de acero, aun si sabe que va a morir. De aquel guerrero que cree que el talento es vencido por la disciplina. De aquel guerrero, que suicidarse, no es cuestión de deshonor, pero del honor más grande que tiene el ser humano. De aquel estricto y seguidor al pie de las letras de las reglas, valores y principios, pero tímido, ermitaño, y solano. De aquel que se refugia en su disciplina y hábitos. Ya sea en lo espiritual como en lo político. Creo que ya te diste cuenta de que estoy hablando de un Capricornio, y su más grande logro en esta vida, un guerrero como el samurái. Su armamento era diverso, pero se especializaban en la muy conocida espada samurái y movimientos corporales que después se perfeccionaron en las artes marciales. Su líder más respetado es Miyamoto Musashi. Seguimos con aquellos personajes que cambiaron la visión del mundo, que nos permitieron dar el salto de una vez y por todas a la era moderna. Filósofos, literarios, creyentes de la igualdad, amantes de las artes, oratoria y literatura. Pero fuertes y firmes en sus convicciones de guerreros. Donde voluntariamente se ponían metas que iban en contra de su propia vida. Los retos eran su principio, y cuando vencían un reto, encontraban otro aún más difícil, para hacerse aún más fuerte. Aquí, los ancianos de la tribu decidían si los recién nacidos debían ser criados o, si su salud era mala, se les abandonaba en la ladera de la montaña. El ser apto para el combate solo era el primer paso. El primer paso en un proceso para alcanzar la plena ciudadanía y poder acceder a las magistraturas y a los cuerpos de élite. A los niños se les sometía a prácticas penosas, un método para endurecerlos que consistía, entre otras cosas, en bañarles en vino y alimentarlos con forraje. Desde un principio sospechaste que describía a un Sagitario, pero creo que sus hijos los espartanos llevaron la educación a los extremos. Su armamento era diverso, pero su principal estrategia consistía en defensa y ataque. Atacaban con la lanza y se defendían con el escudo. Su líder más destacado fue Leónidas. Siguientes son aquellos que miraban a las estrellas o entraban en trance para saber si había un buen augurio para una batalla. Estaban esparcidos por todo un continente, y mezclaban la espiritualidad con las batallas. En algunos casos ofrendas o sacrificios eran ofrecidos antes y después de cada batalla. Estaban muy al tanto qué es lo que ocurrió en la naturaleza, y cada signo que daba la naturaleza, era una guía a seguir. Estoy hablando de los Piscis y sus grandes guerreros de las diferentes tribus de América. Desde Canadá hasta la Patagonia. Verdaderos guerreros que, como el símbolo de los peces, mezclaban la guerra con la espiritualidad. Aquí podemos ver a los aztecas, incas, mayas, mapuches, mapaches, guaraní, etc. Su armamento dependía de la región, pero la flecha y la lanza siempre estaban presentes. Su más grande líder fue Atahualpa, Itlahuicole. Del que les voy a hablar ahora es uno de los imperios más grandes y sus guerreros que lograron barrer con todo lo que encontraban en su camino. Soberbios, egocéntricos, confianzudos, les gustaba imponer sus reglas, valores y principios. Y es así que hasta el día de hoy aún tenemos el legado de la religión y la Biblia. Sus entrenamientos eran fuertes y los más aptos se convertían en gladiadores que luchaban con leones. Claro que hablo del romano que ha sido el imperio por excelencia del mundo occidental al ser uno de los mayores de la historia. Contaba con una cultura sofisticada, urbana y clásica, ampliando la arquitectura, filosofía y ciencia griega hasta las generaciones futuras. La entrada y posterior oficialidad del cristianismo en Roma convirtió a esta religión, en principio minoritaria, en una de las más importantes del mundo. El derecho romano influyó en todos los sistemas jurídicos posteriores y las instituciones romanas inspiraron los sistemas de gobernabilidad de las democracias modernas. Era un imperio fuerte, en el que las legiones fueron militarmente dominantes durante siglos y su colapso no se debió debido a una invasión en sí sino a la continua crisis y guerra interna. Este imperio siempre estuvo bajo la estrella de Leo. Su equipamiento, se basaron principalmente en los caballos y espadas.
Sus líderes que más resaltaron fueron Julio César, Espartaco, y Constantino. Ahora hablemos de algo casi de igual destino que Roma. Este fue el imperio de tierras continuas más extenso de la historia y en su apogeo se extendió desde la península de Corea hasta el río Danubio. A partir del año 1206, el imperio llegó a tener una extensión máxima de unos 33 millones de kilómetros cuadrados y más de 100 millones de habitantes. Sin pena, compasión ni amor de madre, iban masacrando todo lo que se movía a su paso. Las tribus mongolas se unieron bajo el mando del guerrero Gengis Khan y su armamento era una buena protección de su cuerpo, y de sus caballos. No perdían detalle alguno en lo que se refería a su protección. Primero estaba su protección y después todos los demás. Su lema bien pudo haber sido primero precaver que después lamentar. Esto hace que los reconozcamos como verdaderos Virgos. Podemos decir que los mongoles fueron los mejores guerreros que jamás la estrella de Virgo pudo traer a este planeta. Ahora les quiero introducir a los guerreros que usaron su comunicación, y la contradicción para crear un imperio. Trataban de convencer a las personas de sus creencias religiosas, pero si no la aceptaban los mataban en nombre de Dios. Estas dos facetas de este imperio en los siglos 7 y 8 lograron expandir su imperio apoderándose de territorios que abarcaban desde la península ibérica hasta la India. Es considerado como un ejemplo del poder de la religión, ya que la obligación de los creyentes a practicar la guerra santa en defensa de la fe favoreció la incorporación de soldados a los ejércitos árabes y a dejar de luchar entre sí. Entre los legados más destacados se encuentran el álgebra y el Islam, con más de 1.000 millones de fieles en el mundo. La guerra santa por sus contradicciones como matar en nombre de Dios fue el legado más importante de Géminis. Aquí la comunicación tomó un papel importantísimo, sobre todo del convencimiento. El personaje más destacado fue Mohamed, y su arma fue la daga, y la palabra. Hasta ahora hemos visto los guerreros más obvios, a los que podemos comparar con un signo zodiacal. Pero ahora empecemos con algo más difícil. Estos guerreros eran educados, y tenían que nacer en la nobleza, no podían ser guerreros si no tenían dinero o poder. La belleza, la estética, y la buena postura eran importantísimos para estos guerreros. Tenían que saber hablar, bailar, y luchar con valentía. Pero sobre todo tenían que escuchar la misa a cargo de un sacerdote. Estoy hablando de las cruzadas y los templarios que tenían como propósito conquistar Jerusalén para impartir la fe. Entrenados desde pequeños para cabalgar kilómetros de kilómetros, y dejar bien en claro cuál era la verdadera religión de Dios, por toda la estética que implicaba, inclusive de cómo se podía y cómo no se podía manejar un arma, convertirse en uno de estos caballeros, tenía que aprobar exámenes de lucha como examen mental. Estaban bajo el signo de Libra, y sus armas eran múltiples. Pero el arma de Dios era una vara de madera de 4 metros que derrumbaba a su oponente. Ya que se trataba de la nobleza, podemos decir que cada uno de los reyes, príncipes y duques de Europa medieval, pertenecían a este grupo. Podemos nombrar al rey Arturo, al Cid, y a Eduardo de Inglaterra. Ahora podemos hablar del primero y el más enigmático y misteriosos de todos. Se extendió por Oriente Próximo, el norte de África, Asia Central, la India, Europa y el Mediterráneo y llegó a gobernar sobre un mayor porcentaje de población que cualquier otro imperio de la historia. En el 480 Acalle contaba con casi 50 millones de habitantes, el 44% de la población mundial en ese momento. En cuanto a su legado en términos de ideas imperiales destaca el uso de una red de carreteras, un sistema postal, una sola lengua para la administración, arameo, y la burocracia. Este imperio fue fundado por Ciro II el Grande en torno al 550 AC con la anexión del reino medo. A pesar de que llegó a su fin en el 330 AC, cuando el último de los reyes aqueménides, Darío III, fue vencido por Alejandro Magno. Estoy hablando del enigmático imperio persa que ante todo buscaba facilitar las cosas a sus habitantes. Modernizarse en todo sentido. Inclusive moldeó nuevas armas y usó nuevos metales para las guerras. E inclusive Escorpio le entregó armas químicas para asfixiar a sus oponentes. Pero como un buen escorpiano, estaban llenos de estrategias, la mayoría se trataban de esconderse, y esperar para atacar.
La más exitosa era de esconderse debajo de la tierra y sorprender a sus oponentes por la espalda. A diferencia de las estrategias de los escorpianos de esconderse y atacar, estos nuevos guerreros se ponían de pie y enfrentaban a sus oponentes de cara a cara. No medían consecuencias, ni tenían una gran estrategia, era cuestión de adrenalina y fuerza. No pensaban en las consecuencias, solo se enfocaban en los resultados. Alejandro Magno fue su líder, y lleno de osadía pasaba de ciudad en ciudad conquistándola. Este Aries casi adolescente, estaba lleno de rebeldía, y a su corta edad ya estaba conquistando imperios. Murió joven, pero su nombre ha traspasado la historia. No podemos decir que aquí el arma a usar importa, ya que el arma más importante es el coraje, la adrenalina que hervía la sangre de estos guerreros, y el mirar siempre adelante, sin parar. Ahora continuamos con los primeros europeos que llegaron a América. Su habilidad tecnológica hizo que pudieran cruzar mares. Forjaron los metales y tenían una sociedad bien equilibrada, respetaban a las demás sociedades que conquistan. Si bien los vikingos eran saqueadores muy educados, que temían a Dios por las acciones malas que hacían. Algo muy curioso de estos personajes es que no les importaba mezclarse con otras castas. Mientras se iban adentrando en Europa, se iban mezclando con los habitantes de esos pueblos. Pero los que los hacen verdaderamente acuarianos es el hecho de la invención de los compases magnético y solar. Y el hecho de que se aventuraban solos, mejor solos que mal acompañados. Y sobre todo que empezaron a usar el viento a su favor para navegar. También trazaron mapas marítimos que se dice que luego Cristóbal Colón los usó para llegar a América. Su verdadera arma era la navegación. Atacaban con hachas, lanzas y se protegía con escudos, pero para estos bárbaros, su vida ocurría en el mar. Su líder más destacado fue Ivar el Desguesado. Ahora quiero hablar de aquel guerrero que siempre buscaba seguridad, no quería perder ni un solo centímetro de su territorio. Buscaba protección y seguridad a toda costa. Sus mansiones estaban rodeadas de muros, las ciudades estaban rodeadas de muros, y hasta el mismo país estaba rodeado de muros. Se rodeaban de muros, pero no para vivir en la podredumbre, sus mansiones se rodeaban de los más extravagantes placeres que esta vida puede ofrecer a un guerrero. Creo que ya sabes que estoy hablando del signo de Tauro y el mejor legado en la tierra que fue la dinastía china. La mejor obra maestra de estos taurinos fue la Gran Muralla China, y la Ciudad Prohibida. Inclusive, dejaron enterrados soldados de terracota para que después de muertos sigan protegiendo sus ciudades. Li Shimin fue el emperador de la mejor época del Imperio chino. Sus armas estaban basadas en pólvora, espadas, lanzas y caballería. Estos tauros vivían en medio de cerámica fina, seda fina, poesía, y té. Finalmente hemos llegado al final de nuestro imperio. Tenemos que decir que a Cáncer fue difícil de encontrar un imperio. Si bien Cáncer representa la ganancia de terrenos, la mayoría de estos llegan por medio de la herencia. Cáncer es una madre en todo lo amplio y ancho de la palabra y lo que quiere es proteger a sus habitantes, no lanzarlos a una batalla. Es así que he llegado a la conclusión que los diferentes imperios que se formaron en África son dignos de llamarse imperios de Cáncer. El imperio de Mali, el imperio egipcio, el imperio de Etiopía. Igual que los guerreros mesoamericanos, que consistían en guerras, pero de por medio entraba la espiritualidad, estos imperios se basan en conquistar a sus habitantes, pero por medio de hacer más grandes sus familias. Por ejemplo, un príncipe se casa con una princesa y se unen dos imperios. Ya son familia. No se basaban en matar por poder. El poder no tenía el mismo significado que tiene hoy. Incluso el imperio egipcio no fue de un poder terrible. El imperio egipcio basó sus hazañas de entender los sentimientos de los humanos por medio de la filosofía. Ya sea entender sobre la vida y la muerte, o construir una religión que tenga sentido, o entender las estrellas. Se toma como la mayor crueldad de los egipcios haber esclavizado a los israelitas, pero ni eso se ha podido confirmar. La mayor amenaza para el norte africano fue cuando Roma empezó su conquista, pero Cleopatra, con todo su amor, puso las cosas en su lugar. No hubo batalla. Es así que tener terreno no era importante para estos imperios, pero sí conocimiento, y gran testigo de esto fue la gran biblioteca de Alejandría. Estos imperios hicieron grandes avances en la medicina.
Investigaban todo relacionado a la medicina y esto lo hace digno de todo un cáncer. Lo otro que podemos observar es que a diferencia de las tribus mesoamericanos bajo el signo de Piscis, que se causaban la muerte antes de ser esclavos de los conquistadores, las tribus africanas aceptaban su condición con más facilidad. Esto es la nobleza de Cáncer hacia sus semejantes. Gracias y deja en los comentarios qué imperios fueron guiados por los signos Souda y Yakals.